A ver si se está grabando. Ok, listo. Vamos a ver. La idea de hoy es seguir trabajando un poquito de todo lo que pueda entrar en el examen. Entonces, la vez pasada estuvimos trabajando un poquito con operacioncillas combinadas, con máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Y la idea de hoy es trabajar un poquito con la parte de ángulos. La semana pasada habíamos quedado en el ejercicio número 9. Entonces, hoy pienso retomar en el ejercicio número 27, que es donde empezamos a trabajar la parte de ángulos. Entonces, voy a venirme por acá. Y vamos a trabajar ese ejercicio número 27. Voy a tomar una capturita. Me va a llevar la imagen de la figura. Y el enunciado del ejercicio. Ok, vamos a ver. El ejercicio número 27 nos plantea lo siguiente. Nos dicen el ángulo opuesto por el vértice con respecto al ángulo DAB. Tenemos que venir aquí a la figura, identificar quién es DAB. Entonces, vamos a ver. La idea de acá es buscar en la figura dónde es que está ese ángulo, DAB. Entonces, nos dicen que tenemos D, en el centro tenemos A y luego tenemos B. Entonces, buscamos. ¿Dónde está D? Bueno, D está por acá. Entonces, a este es el puntito D. Buscamos dónde está A. A es el que debería estar en el centro, que es este. Y buscamos dónde está B, que debería ser este de acá. Eso quiere decir que el ángulo es este que voy a remarcar en color verde. Pero nos piden un ángulo opuesto por el vértice. Chicos y chicas, recordemos que dos ángulos son opuestos por el vértice siempre y cuando tenga dos rectas que se están intersecando y el vértice es el punto de intersección de esas dos rectas, es decir, este puntito de acá es el vértice. ¿Y cuáles son los ángulos opuestos? Bueno, en este caso un ángulo opuesto a este anaranjado es este amarillo de acá. Un ángulo opuesto a este color celeste de acá es el color verde de acá. Es decir, entonces este es opuesto con este y este es opuesto con este. Y si nos venimos a la figura que nosotros tenemos aquí, identificamos. ¿Cuál es una recta? Bueno, una recta es esta que voy a remarcar en color azul. ¿Y cuál es la otra recta? Bueno, la otra recta es esta que voy a remarcar en color naranja. ¿Cuál es el vértice? Bueno, el vértice es ese puntito color celeste. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el ángulo opuesto a ese que yo remarqué de color verde? Bueno, sería este ángulo de acá. Profe, pero ¿cómo lo nombramos? Bueno, tenemos dos formas de nombrarlo. Podemos decir que es el ángulo FAG o bien puede ser el ángulo GAF. Independientemente de quién ponga de primero en la letra, pues va a nombrar el ángulo. Lo que sí importa es que yo ponga el vértice en el centro. ¿Ok? Entonces, cualquiera de estas dos puede ser la respuesta. Buscamos en las respuestas del ejercicio y nos dicen que dentro de las respuestas están las opciones CAF. Vamos a ver, voy a sacar un recorte de acá.
identificamos con lo que tenemos. Estas son las respuestas, las posibles respuestas. ¿Está FAG? Sí, entonces quiere decir que esa va a ser nuestra respuesta. FAG. Noten que hubiese podido estar en lugar de FAG, podría estar GAF, pero no está por ahí. ¿Dudas, preguntas con este, chicos y chicas? ¿Todo claro? Para pasar No, al profe, muy ejercicio claro. siguiente. Ok, muy bien. Entonces Todo vamos a bien, pasar al profe. 28. Vamos a pasar al ejercicio número 28. Vamos a ver qué tal ese 28. Para ese 28 necesitamos usar la misma figura. Entonces, vamos a tomar por acá. Pregunta. Y por acá vamos a traernos la figura. Pongamos la figurita por acá. Nos dicen en el ejercicio lo siguiente. Un ángulo complementario con el ángulo EAF corresponde a. En esta parte, necesito que ustedes se aprendan estas dos definiciones. Y es muy importante que las identifiquen. ¿Cuáles definiciones, profe? Bueno, la de identificar cuando un ángulo es complementario. Complementario. Y cuando un ángulo es suplementario. Profe, ¿cómo es que noto yo la diferencia? Bueno, la diferencia científica así. Un ángulo complementario es aquel ángulo o esos ángulos, pueden ser más de dos ángulos, que al momento de sumarlos me dé como resultado 90 grados. Entonces suman 90 grados. Profe, ¿y cuáles son los suplementarios? Bueno, un ángulo suplementario es que cuando yo sumo esos ángulos, voy a obtener como resultado 180 grados. Pueden ser 2, pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta infinito de ángulos que puedo sumar. Y si el resultado me da 90, es complementario. Y si el resultado me da 180, es suplementario. Acá me brinqué esta parte. Ok, listo. Entonces, ¿qué nos pedían en el ejercicio? Bueno, en el ejercicio nos piden un ángulo complementario. Eso quiere decir entonces que tiene que darnos como resultado 90 grados, perdón. Entonces, ¿cómo identificamos nosotros que un ángulo al momento de sumarnos nos dé 90 grados? Bueno, puede estar formado en un ángulo recto. Recordemos que el ángulo recto era la típica L o la escuadra, ¿verdad? Recuerden que eran dos lineecitas que se intersecaban y aquí ellas estaban formando un ángulo 90. Aquí hay un dato muy curioso. Profe, ¿cuál es el dato curioso ahí? Bueno, vean lo siguiente, chicos y chicas. Por acá me están diciendo que esta partecita de acá, estas dos rectitas, están formando un ángulo de 90 grados. Uy, profe, sí, tiene razón. Pero resulta, sucede y acontece que esta lineecita de acá es toda una recta. Ojo acá, todo esto es una recta. Y todo esto es una recta también. Uy, sí, profe, todo eso son rectas. Y se están intersecando entre ellas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, chicos y chicas, eso quiere decir lo siguiente, que si entonces este ángulo que yo tengo acá en color rojo es de 90 grados, el que voy a tener a la par es de 90 grados también. Ok, muy bien. Y este que está aquí abajito es de 90 grados también. Y este de acá es de 90 grados también. Entonces,
Aquí nosotros tenemos dos posibles formas de identificar ángulos complementarios. Noten por acá que yo puedo decir que un ángulo complementario, dos ángulos complementarios, son estos que se forman por acá. En esta partecita de aquí arriba o en esta partecita de aquí abajo. Entonces, ¿cuál voy a marcar? Bueno, la que esté en la respuesta. Pero ojo, que aquí me están diciendo un ángulo. Me están diciendo que tiene que ser complementario con EAF. Entonces buscamos dónde está EAF. Ah, profe, EAF está por acá. Está por acá, EAF. Muy bien. Profe, entonces, ¿de cuál es el ángulo complementario a ese? Del que le hace falta por ahí, que sume 90 grados. Si yo sé que toda esta partecita de acá, todo esto, mide 90, entonces, ¿cuál es el pedacito que me hace falta ahí? Bueno, este pedacito de acá. ¿Y cómo se llama ese pedacito? Bueno, ese pedacito se llama el ángulo FAG. ¿Qué sería la respuesta? ¿Dudas, preguntas con este número 28? ¿Cómo estamos por ahí? Bien, profe. Todo claro, sí. Los demás Todo claro. chicos, chicos. Profe, Ok. Sí, Sí, profe. claro. Ahí escuché un profe, chico. Dime, compañero. yo antes pensaba que si había una recta ahí, entonces no se podía hacer el ángulo. No, sí se puede, en realidad, porque ve que básicamente lo que está haciendo la recta es como partirte en el ángulo en dos partes. Entonces, si inicialmente era de 90, ahora él te lo está partiendo en dos ángulos. Uno de 45 acá, uno de 45 Dos acá agudos. ajá, y otro de 45 acá. Es correcto. Y la suma de esos dos ángulos agudos te da 90, quiere decir que son complementarios. Ujú. Ok, entonces, bueno, no habiendo más preguntas ni Hola, más buenas dudas. noches, profe. Pues, Buenas noches. de la clase. ¿Me lo puedes explicar, porfa? Hola, hola. Es que llegué tarde porque estaba haciendo algo. Ok, ya ahora sí te escucho. Hola. Bueno, lo único que logré entender es que si te puedo explicar y eso con muchísimo gusto. Al principio te me quedaste pegadilla, pero vamos a ver qué tal. Eh, bueno, voy a borrarlo por acá para hacerte la Aquí está explicación. falta de lo internet. Voy a hacerte la explicación de cero para que te quede claro. Ok, por acá yo les di dos definiciones muy importantes. La de ángulo complementario y la de ángulo suplementario. ¿Para qué me sirven, profe? Bueno, el ángulo complementario es que si yo sumo dos o más ángulos, tiene que darme 90 grados y yo puedo definir entonces que son ángulos complementarios. Y la de ángulos suplementarios es que si sumo dos o más ángulos, el resultado me da 180. Ok, muy bien. Ahí usted aprende esas definiciones porque le van a servir para este ejercicio. ¿Qué le piden a usted en ese ejercicio? Le piden un ángulo complementario a este angulito de acá, este que estoy remarcando de color celeste. Entonces, nosotros buscamos por acá y decimos, ángulos complementarios son los que suman 90 grados. Recordemos que los de 90 grados eran los que se formaban como con la típica L o la escuadra, que era un ángulo recto, que era la intersección de dos rectas, ¿verdad? Perpendiculares. Eso quiere decir entonces que por acá, si esto es un ángulo 90 grados, surge a partir de la intersección de esta recta color rojo con esta recta color verde claro. Ok, muy bien. Pero como me piden identificar la medida de este ángulo, yo me voy a centrar entonces dónde esté ubicado ese ángulo. ¿Dónde está ubicado ese ángulo? Bueno, ese ángulo está ubicado acá. Profe, ¿y cómo yo defino que va a ser un ángulo complementario lo que me hace falta? Bueno, nosotros sabemos que si esto mide 90, esta parte de acá mide 90, entonces al momento en que yo trazo las rectas, eso quiere decir que este angulito de aquí abajo, todo este junto, mide 90 grados también.
Pero como yo tengo solo la partecita azul, quiere decir que me hace falta un pedacito para que ese ángulo complete los 90 grados. ¿Cuál es el pedacito que me hace falta? Bueno, el pedacito es este otro ángulo de acá. ¿Y cómo se llama ese ángulo, profe? Bueno, ese ángulo de ahí se llama el ángulo FAG, que es la respuesta A, la que marqué acá. ¿Y por qué es FAG? Bueno, porque es el ángulo que al momento en que yo sumo ese celestito con azul me va a dar 90 grados. Quiere decir que es complementario. No sé si me logro explicar y te queda claro, compañero. Sí, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Entonces, Profe, los complementarios son los que miden lo mismo, ¿verdad? complementarios, no. Los que miden los mismos son los ángulos congruentes. El nombre es muy parecido, pero no hay que confundirlos. Complementarios son que sumados te dan 180, porque incluso yo puedo sumar un ángulo que mide 70 con uno que mide 20 y decir que esos dos ángulos son complementarios. En cambio, para que sean congruentes, eso sí, tienen que ser iguales. Si tengo un ángulo de 45, el otro tiene que ser de 45 también. Ujú. Profe, Claro, dime. como en este caso, que los dos estaban juntos, uno al lado del otro, siempre tiene que ser así, tiene que estar al lado uno del otro para poder sumarlos y queden 90. No necesariamente, no necesariamente, porque podrías tener, por ejemplo, un ángulo como por aquí y este otro ángulo de acá, bueno, los dos celestitos, y decir que son complementarios porque la suma te da 90 grados. Pero en la mayoría de Ah, los casos, en la mayoría de los casos sí te los dan a la par, para no decirte que siempre, pero sí en su mayoría. perfecto. Ujú. Gracias, Con profe. gusto, con todo gusto. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio, que sería el que traigo planteado, sería el 29. Ok, si todavía seguimos el orden. El 29 nos dice lo siguiente. Ok, vamos a ver ese 29. Ese 29 está muy bonito. Vamos a traernos la imagencita. Vamos a ver. Este 29 nos dice lo siguiente. Vamos a ver si lo puedo hacer un poquitito más grande. Y por acá la figura. A ver, por qué. Dando problemillas por acá. Listo. Ok, el ejercicio nos dice lo siguiente, un ángulo adyacente con el ángulo BCE. Profe, ¿qué es ángulo adyacente? Bueno, un ángulo adyacente son ángulos que están a la par. Básicamente esa es la definición, o sea que comparten un lado y un vértice. Por ejemplo, si yo tengo, voy a salirme un toquecito de la figura y voy a hacerlo en términos generales. Si yo tengo una lineecita y tengo por acá otra línea, yo puedo decir que este angulito de acá es adyacente con este otro angulito de acá. ¿Por qué son adyacentes? Porque están a la par.
¿Qué están compartiendo? Un mismo vértice. Sí, comparten este mismo vértice. Y comparten un mismo lado. ¿Cuál es el lado que comparten? Este. Incluso voy a cambiar el color. Este es el lado que comparten. ¿Ok? Profe, ¿siempre me lo dan con una línea recta abajo? No, no necesariamente. Porque puede estar así más bien. Podría representarse de esta manera. Venir y decir que tenemos como un pedacito de pizza y decir que a la mitad tenemos una rectita partiendo ese pedacito de pizza. Y yo puedo decir que este angulito de acá, color verde, es congruente con este angulito de acá, color rosado. Profe, ¿por qué son Adyacente. adyacentes? Perdón. Ajá, ¿por qué son adyacentes? Bueno, son adyacentes, chicos y chicas, porque están compartiendo un mismo vértice, este de acá, y un mismo lado, este de acá. ¿Ok? Y eso es lo que nos están pidiendo en este ejercicio. Solo que en este ejercicio ya nos dan un dato. ¿Cuál dato nos están dando? Que es, tenemos que buscar el ángulo adyacente al ángulo BCE. Entonces buscamos a ver quién es BCE. Nos venimos por acá. El ángulo B, bueno, por aquí está el vértice B. Buscamos dónde está el vértice C y el vértice E, que está por acá. ¿Ok? Eso quiere decir que el angulito que nosotros tenemos por acá es donde vamos a tener como vértice en el centro C. Y necesitamos buscar un adyacente. Dato muy importante, el adyacente tendría que compartir un mismo vértice. ¿Cuál vértice tendría que compartir? Bueno, este que voy a remarcar con el circulito rosado. Y un mismo lado, ¿cuál lado tiene que compartir? Bueno, compartamos este lado, que es donde está el vértice. Profe, ¿y entonces cuál sería el ángulo? El ángulo sería este de acá, que sería el que cumple esas condiciones. Este de color azul. Sería entonces el ángulo. Vamos a escribirlo por acá más bien. Sería entonces el ángulo ECF. ¿Ok? Entonces la respuesta sería la opción D. ¿Dudas, preguntas con este? ¿Me logro explicar con ángulos adyacentes? Sí, profe, yo hubiera dicho que era el FCG porque está como enfrente y tiene la misma forma. Pero Ok, sí, tiene razón. ajá. Pero incluso estás bien. Me imagino que el que vos estabas diciendo era este de acá. FCG. FCG, no. En ese caso no. Más bien este que me decís vos, este sería un ángulo Ah, congruente. ¿Por qué congruente? ah, Porque son opuestos por el vértice. sí, sí. Ujú. Pero por acá también hay otro ángulo que es adyacente. Profe, ¿cuál otro ángulo es adyacente? Este de acá, este color anaranjado. ¿Por qué? Porque también estaría cumpliendo las condiciones. Tienen un mismo vértice y tienen un mismo lado, que es este de acá. Pero no está dentro de las respuestas, que sería el ángulo BCA. Y no está. ¿Ok? Entonces, para que ahí lo identifiquen también y lo tomen en cuenta. Entonces, no habiendo más dudas y preguntas, pasamos al siguiente ejercicio, que sería el ejercicio número 30. Para ese número 30 necesitamos la misma figura. Entonces, voy a venirme por acá. Pues estoy en grandecito. Y tomamos la figura. Ok, tenemos ese ejercicio número 30. ¿Qué nos dicen en ese ejercicio número 30? Veamos lo siguiente, nos están pidiendo un par lineal, profe. ¿Qué es un par lineal? Bueno, un par lineal son ángulos adyacentes o continuos. ¿Qué quiere decir eso? Que estén a la par, uno al otro. Y además,
que estén sobre una recta, por decirlo así. De ahí es donde viene el par lineal. Profe, no entiendo. Bueno, tenemos una rectita, ¿verdad? Donde esa recta va a estar representada como con un rayo por aquí, ¿verdad? Dos flechitas. Y recuerden que si nosotros poníamos un puntito aquí por el centro, nosotros podíamos decir que de acá tenemos un rayo y de acá, el puntito acá, tenemos otro rayo también. Profe, Ahí. perdón, adyacente y continuo es lo mismo. Adyacente y continuo. ¿Ah? Sí, es lo mismo. Sí, sí, es lo mismo. Se puede Gracias. llamar como adyacente o se puede llamar como continuo. Ok. Que están a la par. Ok, entonces tenemos el par lineal. Bueno, la recta. En realidad todavía no es par lineal. Pero entonces, ¿cómo va a ser el ángulo? Bueno, el ángulo puede estar como aquí. Aquí. Ahí estoy formando un par lineal. Tengo un ángulo muy abierto y un angulito muy cerrado. Pero son dos ángulos. Si yo vengo y me abro más, ahí sigue siendo un par lineal. Están sobre una recta y vean que tenemos dos ángulos. Por acá, esto es un par lineal. Donde si lo pongo un poquito más exacto, ¿verdad? Ahí como ahí, podemos decir que es un par lineal y dos ángulos congruentes porque son perpendiculares. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Incluso esto puede seguir así como el reloj. Y se puede decir que en cualquiera de estas partes yo voy a tener un par lineal, siempre y cuando entonces sea una línea recta y otra lineecita que me esté partiendo como a la mitad. ¿Ok? Entonces vamos a identificar en el ejercicio. Nos están diciendo que tenemos que buscar que el ángulo AGH forme un par lineal con alguien, ¿verdad? Entonces buscamos. El ángulo que nos dan es AGH. Entonces identificamos dónde está A. A está por acá. Identificamos dónde está G, que G está por acá. Identificamos dónde está H, que H está por acá. Ok, muy bien. Profe, ¿dónde está la línea recta? Véalan aquí. Ahí podríamos decir que por acá entonces podemos buscar un par lineal, porque el ángulo inicial que tenemos es este. ¿Y cuál es el otro ángulo que está sobre esa recta? Bueno, podría ser este rosado. Ojo, buscamos en las respuestas a ver si está. Y si no está es porque por ahí podría haber otro par lineal. Por acá nos dicen que una posible respuesta sería entonces el ángulo de DGA. Buscamos a ver si está dentro de las respuestas y evidentemente está el ángulo de DGA. Si no hubiese estado esa, bueno, buscamos, porque tal vez por ahí podría estar otro par lineal. ¿Dudas, preguntas con esto? No, profe, No, gracias. profe. Práctica nada Claro. más. Ok, con mucho gusto. Entonces, ¿dónde podría estar el otro par lineal? Bueno, el otro par lineal podría estar en este triangulito de acá también. Por eso les digo que si no estaba la respuesta, podría estar por acá. ¿Por qué? Porque tenemos el ángulo, tenemos una recta, que es esta color naranja. Esta color naranja. Y vean que están sobre una recta y otra que la está partiendo. ¿Sí? Y entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Pasemos al ejercicio número 31. Para ese 31 vamos a usar igual la misma imagen. Y acá voy a remarcar esto porque me parece que no se ve. Esto en teoría debería de ser un 48. 48 es, profe. Ok, 48 grados. Y este 58. Sí. Ok, muy bien. Voy a traerme la figura que estaba por acá.
Y vamos a ver qué tal. Nos dan lo siguiente. Nos dicen que el ángulo DGA mide 42 grados. Y nos piden averiguar la medida. Profe, ¿qué significa esa M antes del ángulo? Medida. ¿Ok? Medida. Para que no se les olvide. Entonces nos piden averiguar la medida del ángulo ECF. Entonces, ubicamos los datos que tenemos. Nos dicen que el ángulo DGA, por aquí está D, por aquí está G y por aquí está A. Dice que ese ángulo mide 42 grados. Es decir, este de acá mide 42 grados. Y nos piden averiguar el ángulo ECF. E está por acá, C está por acá y F está por acá. Es decir, este angulito de acá. Profe, ¿y cómo determino yo cuánto mide ese ángulo? Bueno, hay un dato muy importante que a veces uno lo ignora. Y es que cuando nosotros nos dan estas figurillas, a veces en un cuadrito como este, nos encierran una pista. Profe, ¿cuál es esa pista? Bueno, si logramos interpretar lo que dice ahí, ahí nos están diciendo que la recta BF y la recta Es TH paralela. es paralela. Muy bien, compañero. Exactamente, son paralelas. Entonces, identificamos cuáles son esas dos rectas paralelas. BF, BF es la que marqué en color verde, entonces es esta de acá. Y DH es la que marqué en color rosado, es esta de acá. Nos dicen que son paralelas. ¿Qué quería decir que fueran paralelas? Que tenían una misma distancia entre sí. Por ejemplo, los renglones del cuaderno. Hay una propiedad que me dice, y eso necesito que ustedes se lo aprendan, y es que si nosotros tenemos dos rectas paralelas y trazamos una transversal, que es una transversal, agarrar como una flechita y partirlas, pasarlas en cualquier posición, pero siempre y cuando sea otra recta. Esa que marca en color rojo, una transversal, me dice lo siguiente. Esa propiedad me dice que los ángulos alternos internos son congruentes. ¿Cuáles son los alternos internos? Bueno, alternos internos sería este de acá. Vamos a ver si puedo tomar otro color. Este de acá. Ay, ¿qué pasó? Okay. Este de acá con este de acá son congruentes. Y por ende entonces este de acá con este de acá son congruentes también. Profe, pero eso solo sucede con los alternos internos, ¿no? También la propiedad me dice que si dos rectas son paralelas y tengo una transversal, los ángulos alternos externos son congruentes también. ¿Cuáles son los ángulos alternos externos? Bueno, un ángulo externo es este que yo tengo como dato. Este de acá. Y el otro, este de acá. Son alternos, ¿verdad? Uno está de un lado y el otro está del otro y son externos, sí, también. Y que me dice la propiedad que son congruentes. ¿Y qué quiere decir que dos ángulos son congruentes? Que miden lo mismo. Entonces, si este mide 42 grados, ¿cuánto va a medir este de acá? 42 grados también, profe. ¿Okay? Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Dime. Los alternos internos miden lo mismo y los alternos externos también. Son Ajá, con- correcto. Ok. Son congruentes. Gracias. Con mucho gusto. Entonces, ¿cuáles son los internos? Los internos son los que van a estar dentro de esta partecita de acá. Es decir, todos los que van a estar aquí adentro. Esos son los internos. ¿Cuáles son los externos? Los que van a estar acá, afuerita, y acá, afuerita. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con esto? ¿Cómo estamos por ahí? Bien, profe. Ok, muy bien. Entonces vamos a pasar al 32 y después paso al 39 que me lo preguntó
Bueno, no sé si se pudo conectar, creo que era Lauren, si no me equivoco, ¿verdad? La chica que estaba teniendo problemas. Sí, profe Lauri, pero no se pudo conectar. Qué lástima. Bueno, pero ahí le queda la grabación. Es que me estuvo preguntando unos ejercicios para que los trabajáramos hoy, pero bueno, si no, ahí se los grabamos. Vamos a pasar entonces al 32, que este también lo vi muy interesante y muy importante para ustedes. Y vamos a verlo. A ver. ¿Qué nos dicen en el ejercicio? Nos están diciendo que existen un ángulo alfa y un ángulo beta, esos son los nombrecillos, que son complementarios, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen por acá, que son complementarios. ¿Qué era complementarios? Que la suma de ellos, es decir, entonces, que la suma del ángulo llamado alfa más beta tiene que darnos como resultado 90. 90 grados. Muy bien, compañera. 90 grados. Y acá nos dan un dato. Nos dicen que la medida, recuerden que eso significaba M, la medida del ángulo alfa es igual a 31 grados. Ok, eso es un dato. Entonces por acá ponemos, vamos a usar un color negro, la medida del ángulo alfa es igual a 31 grados. Y nos piden averiguar la medida del ángulo beta, que es la medida que yo no conozco. ¿Ok? Pero ¿cómo lo averiguamos, profe? Bueno, aquí ya nos dan un dato muy importante. Si sabemos que alfa más beta es 90 grados, entonces, para averiguar beta, agarremos los 90 grados que A debería dar 90 la suma y le restamos. y le restamos 31. Muy bien, compañero. Y le restamos 31 grados. Si hacemos esa resta, la respuesta nos debería dar 59 grados. ¿Ok? La respuesta sería la B, que ya está ahí marcadita. ¿Dudas, preguntas con este? Eso sirve para que ustedes identifiquen que los ángulos complementarios se lo pueden dar a ustedes tanto como en forma algebraica, es decir, que leen los datos y usted tiene que hacer todo el procedimiento, o leen la figura. Entonces ustedes tienen que aprenderlo a identificar de las dos maneras. No sé si hay alguna duda o pregunta con esto. No, profe, Todo claro. solo tener pendiente los conceptos. Es correcto, muy bien. Ahí, si se le pasa un concepto, repasen el video, ahí quedan Está bien. para que se acuerden. Entonces vamos a pasar al 39, que este ejercicio me lo preguntó Lauren, lástima que no está por acá, pero ahí le va a quedar en la grabación. Entonces, vamos a ver qué nos dice ese ejercicio número 39. Bueno, para ese 39 ocupamos una figurita, entonces tomemos el enunciado primero. Ok, y vamos a traer la imagen. Ok, muy bien, vamos a ver. ¿Qué nos dicen en ese ejercicio? En ese ejercicio nos piden cuál es la medida del ángulo ECD. ¿Ok? Es decir, la medida del ángulo que está comprendido con estos vértices. Este ángulo que vamos a trazar con los segmentos color verde. ¿Ok? ¿Qué sería
este de acá. Por ahí me preguntaban cómo puedo calcular la medida de ese ángulo. Y aquí vamos a tomar en cuenta algo que estábamos viendo anteriormente. Y era lo de un par lineal. Si un par lineal está sobre una línea recta, eso quiere decir que yo al sumar todo esto, vamos a ver, todo esto por acá en color Profe, anaranjado. asiento aquí sería que como ahí forma un ángulo de 180, Ajá, muy bien. a eso le restamos 92. Excelente, muy bien, compañero. Ajá, esa es la explicación de este ejercicio, ¿verdad? Recordemos que si estamos sobre una línea recta, acá formamos un ángulo de 180 grados. ¿Y qué quiere decir eso? Que entonces ese 92 tenemos que sumarle más bien, bueno, el ángulo que nos hace falta, pero la mejor forma de calcularlo es agarrar el 180 grados, que es lo que debería de darnos, y restarle el dato que tenemos, que es 92 grados. Si efectuamos esa resta, el resultado debería darnos 88 grados. Revisamos y sería la respuesta B. No sé si Hay alguien tiene alguna alguna- duda con este. Por ahí escuché a una chica, pero como que se me cortó. Ajá, dime. profe, ¿hay alguna otra forma de sacarlo o esa es la única forma de sacarlo? La medida. ¿Alguna otra fórmula de sacarlo? Bueno, en Ajá. realidad creo que en ese caso, al estar trabajando con un cuadrilátero, considero que sería la única, ¿verdad? Ok. Si hubiésemos trabajado con un triángulo, ahí sí tenemos Ajá, otra forma de sacarlo, porque ajá. recordemos que si tenemos un triangulito, vamos a ver si lo puedo dibujar por acá, venirlo más abajo. Nosotros teníamos un triángulo. En un triángulo sí podemos sacarlo de esta otra manera. Esto es un ángulo externo. En los triángulos yo puedo decir que la suma de los dos ángulos internos no consecutivos, es decir, este ángulo A y este ángulo B, va a ser igual a la medida de este ángulo. Es decir, A más B. No consecutivos. Es decir, si yo hubiese tenido más bien este ángulo de acá y este ángulo de aquí no lo hubiese tenido, entonces no podría hacerlo. Pero cuando estamos con un triángulo sí podemos decir esa propiedad. En ese caso de arriba, como era un cuadrilátero, no podemos aplicarlo. Ah, No sé si perfecto, gracias, profe. con muchísimo gusto. Y vamos a ver, ahí pasemos al ejercicio número 40, que también una chica me había preguntado la semana pasada por un ejercicio de áreas. Este está bonito. Tomar solo esto para que no quede por ahí esa parte. A ver. Un ejercicio como este 49 nos plantea lo siguiente. Este 40, perdón, nos plantea lo siguiente. Nos dicen que un terreno tiene forma rectangular. Entonces lo primero que hacemos por aquí es venir y dibujar un rectangulillo. ¿Ok? Y seguimos leyendo. Dicen que si su ancho, recordemos que en un rectángulo el ancho es la parte más larga, el ancho es la parte más corta, perdón. Por acá entonces esto sería su ancho. Y nos dicen que eso mide 8 metros menos que el largo. Ok, pero no sabemos cuánto es el largo. Sigamos leyendo. Nos dicen que su largo mide 15 centímetros. El largo es esta parte de acá. Esto mide 15 centímetros. Un error muy común es que muchos se vayan y digan que su ancho mide 8 metros y se quedan ahí, no leen el resto y vienen y ponen por aquí, esto mide 8 metros, ¿verdad? Pero, acá tengo que hacer una corrección también, era metros, no centímetros. Pero tienen que tener cuidado por ahí porque ojo lo que nos están diciendo, que su ancho
mide 8 metros menos que el largo. Es decir, entonces, si teníamos inicialmente que el largo es de 15 centímetros, para calcular el ancho, a ese 15 centímetros yo le voy a restar 8 centímetros. Y ahí yo Quedan tengo que 7. 15 menos 8 son 7, exactamente, compañera. Y sigo con centímetros, son metros. Qué profesor más necio, son metros. ¿Ok? Son metros. Y esto mide 7 metros. Y ahí está ya casi que cocinado nuestro ejercicio. ¿Por qué, profe? Porque ya nada más es que recordemos por ahí y apréndaselo que la fórmula para calcular el área de un rectángulo es largo por ancho. Decimos entonces que el área es igual a largo por ancho. Y entonces, si tenemos que el largo es 7 centímetros, el ancho es 7 centímetros, perdón, pongámoslo en orden, el largo es 15 centímetros, metros, multiplicado por 7 metros. Por acá pongamos área, Me dio 105. ¿No? 205. Sí, profe, a mí también me dio Ok. 105. Y entonces 105. esto da 205. ¿Cuánto? ¿Metros 105. qué? Cuadrados. Cuadrados. ¿Ok? Profe, entonces es largo por ancho. Ajá, largo por ancho. Y aquí era 105, como me decía la compañera. Aquí me equivoqué. 105 era, ¿verdad, compañera? Y Sí, compañero. explica Sí, eso. ¿verdad? Sí, se multiplican. Ajá. ¿Y por qué me da metros cuadrados? Porque estoy multiplicando metros con metros. Si hubiesen sido centímetros con centímetros, centímetros cuadrados. ¿Verdad? Entonces ahí queda el dato. Ahí eso a ustedes les sirve. Apréndanse en esa fórmula. Porque quién quita un día tal vez que vayan a arreglar su casita y les vayan a poner cerámica y le dicen a ustedes, vayan y compren la cerámica. ¿Cómo sacan ustedes la medida? Bueno, miden el largo por el ancho y así sacan la medida de la cerámica. Vamos a ver. Bastante confuso porque es como leer bien, porque yo hubiera puesto 8. Ajá, exactamente. Aquí tienen que tener mucho cuidado porque esta es la trampa que les ponen a ustedes. Esta. Y hay muchos se suelen ir en esa parte. Entonces sí tengan mucho cuidado al momento que lo leen. Ujú. Profe, Dime. ahí sería la fórmula para calcular el área de un rectángulo en metros cuadrados es largo por ancho. Ajá, igual, en centímetros, en papayas, en peras, en melones, en lo que sea, largo por ancho. Lo que cambia es la Ok, unidad de medida cuando usted da el resultado. Ujú. perfecto. Con mucho gusto. Y Ok, como lo vamos. planteé. Provecho, yo Bien. hice ese examen. Ajá, Yo hice ese examen y me fui, como dicen, porque yo puse 8. ajá, ves. Tengan mucho cuidado por ahí, porque esos son trampas que ustedes les ponen. Entonces, no se vayan a la primera y léalo muy bien. No sé si por ahí creo que escuché a alguien más. Una preguntita, Dime. profe, Vieras que se me cortó un toquecito. No esto sé es si podrías. del pasado, Este examen. que si esto es el examen del año pasado. Este es el examen que me pasó Lauren. Creo que más bien es el examen que se realizó este año. El primero El que de se mayo, realizó. Ajá, el de mayo. Profe, ese se Ya. En realizó abril, creo. en 2022. Bueno, Ajá. Fue el que se realizó, creo que a principios de este año. No sé la fecha exacta, pero sí fue la convocatoria Porque pasada. yo me hubiera ido en todas. Acabé Ujú, de cuenta de él, que ujú, ujú, es capaz que yo me hubiera ido en todas, le hubiera puesto el 8. ujú. Tengan Porque yo cuidado. dije, pero son 8. Ujú. Sí, tengan cuidadillo por ahí. O incluso pudieran, o sea, en el ejercicio pudiesen habérselo dado al revés a ustedes. Le dicen que su ancho mide 8 metros y su largo mide 15 metros más que el ancho. ¿Qué harían ustedes? Bueno,
Me están diciendo que el largo mide 15 metros más que el ancho. Entonces, si me dicen que el ancho es 8, los 15 metros le sumo 8 para saber entonces, ¿verdad? Pueden decirse con menos o con más. Si es con más, tienen que sumar. Si es con menos, tienen que restar, para que tengan en cuenta por ahí. Y bueno, chicos y chicas, tomemos el recesito para que no quede medio palo el otro ejercicio que quiero hacer. Y nos veríamos entonces a las 8 y... No, ¿qué horas son? Van a ser las... Ay, ya se me enredé en el tiempo. Sí, van a ser las 8. Nos podemos ver a las 8:10. Ujú. Perfecto, profe, gracias. Con mucho gusto. Entonces ahí estamos al tanto. Profe, Claro, dime. yo hasta ahorita pude ingresar. Vieras todo lo que tuve que hacer para poder ingresar. Lauren, ¿es? Sí, profe. Ah, bueno, qué dicha que ya llegaste. Casi me da algo, profe. Tuve que borrar el Teams y volver a instalarlo. Y vieras usted que Sí, posiblemente fue alguna actualización o algo. Ujú, sí, porque me pedía la contraseña y todo. ujú. Bueno, por Y dicha llegaste a tiempo, porque este es el primer ejercicio de los que vos me preguntaste. Ah, bueno, y el 39, pero ahí queda en la grabación. pues sí, esa es la que no logré hacerla. La 39. Ajá. Vamos a ver, ve, yo la hice por acá. Esa 39, lo que te están diciendo ahí es que tenés que calcular la medida de ese ángulo. Entonces, lo que podemos hacer por acá es identificar que es este ángulo que te están dando, ¿verdad? Mide 92 y el que tienes que buscar, y no sabes cuánto, ¿verdad? Pero ve que él está sobre una recta. La recta es esta que voy a marcar aquí en color celeste. Es más, voy a ponerlo un poquito más ancho para que se pueda ver mejor. Esta. Esa es la recta. Y esa recta está partido por un pedacito acá, que es este color verde. Eso quiere decir que eso es un par lineal. Recordemos que un par lineal son dos ángulos, dos o más ángulos, y al momento en que se suman, va a dar como resultado 180. Entonces, si usted sabe que este angulito de acá mide 92, este angulito de acá va a medir lo que le falta a 180 para sumar, o sea, el resultado que va a obtener al sumar 92 con ese ángulo y obtiene 180, no sé si me explico. Entonces, ahí lo que hace como para resolver el ejercicio es agarrar 180 y restarle 92. No sé si te dice como mucha carambola por ahí, o si me logra explicar, si no te explico de otra forma. Sí, ok. Sí, entonces la idea es eso, o sea, que usted tiene el ángulo, identifique que es un par lineal, que es 180 grados, agarra el dato, se lo resta 180 grados y obtiene el resultado. Ah, ya. Listo, profe. Voy a hacerlo. Ok, con mucho Profesor, gusto. un ángulo llano, ¿verdad? Exacto, sí. Ok, gracias. Con mucho gusto. Profe, disculpe, es que tengo dos dudas. Es que Ajá, yo, dime. una es que si en el receso hay que salir digamos, de la llamada y volver a ingresar o se queda la llamada ahí, no sé. Bueno, la idea mía del receso es para que ustedes vayan, tomen agüita, se den una vueltita para que no estén tanto ahí sentados. Y ya es cuestión de ustedes. Si ustedes quieren salir, se salen e ingresan, o pueden nada más silenciar el micrófono y van y se estiran y después vuelven. No tengo ningún problema con eso. Ah, ok, perfecto, gracias. Y la otra duda es, ¿dónde está grabada, digamos, la clase? ¿Dónde quedaría? ¿Dónde podría encontrarla? ¿Vos estás en el grupo de WhatsApp? No, No, realmente bueno, no. son nuevas. Sí. No. Sí. Ok. Ve, entonces no sé si te puedes anotar mi número de teléfono, me puedes dar un mensajito y te agrego al grupo. ¿Qué te parece? Perfecto. Sí, ok, Sí, entonces claro, te doy el perfecto, número. perfecto. ¿Ves? Sí, ya lo apunto. Sería 8, ok. Sí. Listo. Voy, profe, voy. Ok, está bien. Es que no me pintaba el lapicero que tenía.
Listo, profe, me dice, por favor. Sí, sería 83 Ajá, 81 ajá, 02 ajá. 43. Listo. Ujú. Ahí entonces por el grupo de WhatsApp yo normalmente les envío el enlace. Igual puedes buscarlo en el canal de YouTube como Promate Ajá, y ajá. ahí te aparecen como las distintas listas de reproducción y por ahí están los videitos de la clase. Ok, perfecto. Muchas gracias, profe, muy amable. Con muchísimo gusto. Claro.
Ok, jóvenes, vamos a seguir. Entonces, no sé si me confirman por ahí que están. Sí, profe, aquí estamos. Ok, de acuerdo. Profe, ¿puedo Ahorita, hacerle una consulta? claro, dime. No, es que me quedó solamente una duda. Es que yo vi que son muy parecidos. El ángulo, bueno, el par lineal y creo que era el ángulo suplementario, que ambos están como en una recta y miden 180. Entonces Ajá. no sé si estoy equivocado, entonces no entendí cuál es la diferencia entre uno y otro. Ok, la diferencia de par lineal es que siempre vas a tener solo dos ángulos. Ok, par lineal son solo dos ángulos. De eso viene la palabra par. Y suplementarios pueden ser de 2 a más ángulos. Incluso podrías tener 3, 4, 5 ángulos que al momento de sumarlos te van a dar 180 grados. Ujú. Esa es la diferencia. O sea, Ok, muchas gracias. Ajá. Incluso el par lineal está dentro de los suplementarios. Listo, gracias. Con muchísimo bien. gusto. Claro, dime, por ahí escuché a alguien también. Profe, quería que me explicaras porque por ahí vi, pero es que ahorita no lo tengo. ¿Qué son, qué es coplanares y no coplanares? Porque ya se me olvidó. Coplanares y Y no, no coplanares. sí, Ok, vamos a ver. es ¿Qué que se ya se me cos- olvidó para eso. Ujú. Eran los que estaban dentro de un plano y los que no estaban dentro. Exacto. Solo que, bueno, Sí, me es, genera la duda. Me genera la duda en el sentido en que, bueno, no he visto que, bueno, sí, ustedes sí ven planos en la parte de figuritas tridimensionales, como el cubo y todo eso. Entonces sí. Pero sí, en esa parte sí, o sea, coplanares son los puntitos que están contenidos en un plano y no coplanares es que no estén contenidos en el plano. Les dejo este ejemplo. Por ejemplo, las patas de un banco, cuando son 4 patas, ¿qué sucede cuando el banco está renco? Hay una patita que no toca el piso, ¿verdad? Entonces, eso es un claro ejemplo de que hay un punto que no es coplanar al plano, porque ese puntito no está, o sea, la pata del banco, si el banco está renco, hay una pata que no va a tocar el piso. Entonces ahí es donde ustedes dicen, uy, este banco, esta silla está renca, y es porque no está tocando el piso, entonces ese punto no es coplanar. Pero hay una propiedad por ahí matemática que dice que 3 puntos siempre están contenidos en un plano. Y es que si yo tengo un banquito de 3 patas, por más que yo corte las patas, nunca va a ser renco. Solo que es muy difícil encontrar un banquito de 3 patas, pero nunca va a ser renco. Nunca, nunca, nunca va a poder estar renco ese banco. Entonces ahí está como un ejemplillo, tal vez que puedan ejemplificarlo de los puntos coplanares y no coplanares. Listo, profe, ya entendí. Con mucho gusto. Entonces vamos a ver por ahí. Vamos a ver. Lo que quería explicar ahorita es lo de proporcionalidad inversa y proporcionalidad directa, ¿verdad? Eso creo que es algo que a muchos les está costando y es algo que lleva como, en sí lleva como sus conceptillos. sí, Entonces, profesor, a mí quiero me hacerlo por cuesta. acá. Ok, entonces quiero hacerlo por acá, que ustedes identifiquen los conceptos. Que ahí es donde nosotros hacemos uso de la famosa regla de 3, que muchas veces tal vez la han escuchado, pero no se han preguntado. Entonces, voy a escribir por acá definiciones importantes. Vamos a trabajar primero con la proporcionalidad. Entonces, voy a poner por aquí en términos generales proporcionalidades. Ok. Y entonces vamos a hablar un poquito de la famosa señorita llamada directa. La proporcionalidad directa, eso quiere decir que si algo aumenta, también tiene que aumentar. Y si algo disminuye, también tiene que disminuir. Veámoslo como, por ejemplo,
el siguiente caso. Supongamos que yo voy a hacer pan. ¿Ok? Voy a hacer pan. Dice que si yo hago pan para 8 personas, entonces voy a poner por acá número de personas. Y por acá voy a poner la cantidad de huevos que necesito para hacer ese pan. Entonces supongamos que ahora el profe resultó ser chef y va a hacer pan. Entonces yo les voy a decir, chicos y chicas, voy a hacer pan para 8 personas. Y dice que para 8 personas yo necesito 4 huevos para hacer ese pan. Ahora bien, como pregunta, yo voy a decirles que cuánta cantidad de huevos voy a necesitar para hacer un pan para 24 personas. Y aquí es donde yo empiezo a identificar qué tipo de proporcionalidad es. Si aquí, en esta parte de acá, voy a remarcarlo con este color. Si en esta parte de acá la cantidad aumenta y en esta parte de acá también aumenta, quiere decir entonces que acá debería de aumentar y aquí también debería de aumentar para que sea directa. No sé si me logro explicar. Veamos el ejemplo. Si yo hago, si utilizo 8, o sea, si voy a hacer pan para 8 personas y utilizo 4 huevos, para 24 personas, ¿cuántos huevos voy a usar? ¿Más o menos de 4? Más. ¿Qué dicen ustedes? Más. Más, ¿verdad? Porque ya son más personas. Y ahí entonces es donde yo estoy entrando en ejemplo de proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque está aumentando acá y aumenta acá, ¿verdad? Vean el ejemplo. Y entonces tengo más personas, voy a tener más huevos. Ah, pero proporcionalidad inversa, en que si hubiera tenido más personas, iba a utilizar menos huevos. Veamos otro ejemplo. Bueno, incluso, ¿cómo podemos resolver un ejemplo como este? Veámoslo así. Entonces, yo puedo decir entonces por acá que para dar el resultado yo voy a multiplicar en cruz. ¿A qué me refiero yo con multiplicar en cruz? Cuando es proporcionalidad directa, voy a poner por acá. Multiplico en cruz. ¿Qué quiere decir a que multiplique en cruz? Entonces, eso quiere decir es que voy a agarrar esto de acá y lo multiplico acá. Y este de acá lo multiplico acá. Profe, pero ¿cómo doy el resultado? Bueno, nosotros venimos por aquí y decimos lo siguiente. Que 4, vamos a ver, que 4 huevos multiplicado por 24 personas es igual a X personas multiplicado por 8 personas. X huevos multiplicado por 8 personas. Pero nosotros tenemos que averiguar el valor de X. Voy a ponerlo con los colores que tenemos por ahí arriba. Queremos averiguar el valor de X. ¿Cómo lo averiguamos? Bueno, si este 8 está multiplicando acá, lo pasamos a hacer lo contrario al otro lado para dejar la X solita. ¿A qué me refiero con pasar a hacer lo contrario? Bueno, si ese 8 está multiplicando al lado derecho, lo voy a pasar a dividir al lado izquierdo. Y así dejo la X solita. Y entonces resuelvo un poquito eso por ahí. Que esto es 4 por 24, eso se puede simplificar, ¿verdad? Aquí este 4 se nos va con un 4 de abajo. Eso nos va a quedar entonces 24 entre 4, que es igual a X. Pero eso quiere decir que si 24 lo divido entre 4, ¿cuánto nos va a dar como resultado? Bueno, esto nos va a dar como resultado, si más no me equivoco, 96. 8. 8 o 6, no, 6 más bien. Aquí me equivoqué. 6, profe.
Ajá, es 24 entre 4, 6. Ajá. Y entonces, ¿qué quiere decir eso, chicos y chicas? Que si yo hago pan para 8 personas, voy a usar 4 huevos, y si hago pan para 24 personas, voy a usar entonces 6 huevos. 16. Ujú, Ah, 6 6. huevos. 6 Ujú. rotaciones. Sí me logro explicar por acá, hay dudas, preguntas, porque sí necesito que quede como muy claro para explicar el inversa, que es lo contrario. Profe, Profe, ya Yo me hago bolas con ese. Pues. Ok, ¿en qué te me perdiste? Contame. bueno, en En la todo. parte que 4 por De cómo 24. hace para. Ajá. Ahí mismo. En esta parte de acá. En el momento en que yo quito el 8. Ajá. Vamos a ver. Esto en realidad es como un despeje. Entonces, podemos verlo así. Yo necesito dejar esta X solita. Esta X que estoy marcando en ese cuadrito necesito dejarla solita. Pero en matemática resulta, sucede y acontece que yo las cositas las tengo como si estuvieran en una balanza. Supongamos que la balanza es esta. No sé, no soy muy bueno dibujando, pero supongamos que esto es una balanza. Y en el centro, el puro centro de la balanza, yo voy a tener el igual. Entonces, recordemos que una balanza siempre tiene que estar equilibrada. En esa balanza yo inicialmente tengo un 4 multiplicado por un 24. Y del otro lado tengo un X multiplicado por un 8. ¿Ok? Yo necesito dejar la X solita. ¿Ok? Entonces necesito quitar ese 8. Pero si yo vengo y quito ese 8 de ahí, y nada más lo quito, porque se me antojó venir y quitarlo, que es 4 por 24, ¿qué va a suceder con mi balanza? Se va a venir más abajo de un lado que de otro. Va a pasar eso. Va a pasar como esto. 4 por 24. Por acá yo tenía el igual. Y por acá yo tenía el X. ¿Verdad? Al momento en que yo quité el 8, la balanza se me vino al suelo, porque ya me quedó un lado más pesado que el otro. Y eso no me funciona. Yo necesito que la balanza se mantenga equilibrada. Entonces, profe, ¿cómo hago? Bueno, si yo quité el 8, ¿con qué operación yo quité ese 8 de ahí? Bueno, si ese 8 estaba ahí, lo que hice fue dividirle un 8, porque ojo que está multiplicando aquí. Entonces yo vengo por acá y le divido un 8. Y se desapareció el 8. Pero ¿cómo lo dividí? Necesito que la balanza se mantenga parejita, parejita. Entonces, para que la balanza se me mantenga parejita, por acá lo que voy a hacer es que voy a tener el 4 por 24 y le voy a dividir el 8. Pongo igual acá porque es donde va a estar equilibrada. Y esto va a ser X por 8 dividido entre 8. Veamos qué sucede aquí, chicos y chicas. Si yo resuelvo esta operación de acá, 4 por 24, eso nos va a dar, si más no me equivoco, 96. No sé si alguno me puede ayudar por ahí. Sí, correcto, profe. Ok, Sí, 96. 96. 96 dividido entre 8. La balanza se mantiene. ¿Por qué? Porque no he quitado nada, nada más estoy trabajando la operación. Entonces se mantiene equilibrada. Y acá, 8 dividido entre 8 nos da 1, ¿cierto? Y X multiplicado por X nos va a dar X. Y ahí es donde entonces yo obtuve el resultado de que X era igual a 96 entre 8, que es 6. No sé si me explico un poquito mejor por ahí. ¿De dónde saqué yo esta parte de acá? No sé si Profe, alguien... Ajá. profe, Claro, no dime.
explicar porque ahora sí quedé bateada. No entendí. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, Dios. Vamos a ver. Vamos a pensar en otro método, tal vez más sencillito. Ok, veámoslo así. Profe, pero 96 entre 8 a mí me da 12. 96 entre 8. 12. Sí, profe, Sí, así es claro. que yo como que Posiblemente. lo entendía. 96 dividido en 8, 12. Entonces creo que yo me equivoqué, fue en el cálculo del anterior. Vamos a ver. 4 por 24, 96 entre 8. Acá me equivoqué, chicos y chicas, para que tengan cuidado. Sí, porque a mí me daba 12. Ujú. Ujú, porque aquí más bien en lugar de un 4, esto es un 2. Aquí fue error mío. Y aquí esto es 12. Gracias, chicos y chicas. Acá fue error mío. Pero igual, vamos a ver. Voy a buscar otro método un poquito más sencillo. Profe, yo entendí. Ok, muchas gracias. Vamos a Profe, ver. Sí, dime. ¿verdad que esa regla de 3 se parece mucho al teorema de Tales? Al teorema de Tales. Sí. Ajá, en realidad es un poquito parecido. Ajá, de hecho creo que por ahí viene, si más no me equivoco. Solo que el teorema de Tales, pues sí lo usamos, pero más que todo lo usamos es como en la parte como de triangulitos y cositas así, más como en geometría, ¿verdad? En esta parte casi que no se usa, pero sí viene de ahí del teorema de Tales. Ajá. Ve, vamos a ver si me logro explicar como de otra forma. Voy de nuevo. Ok. Cuando yo tengo la proporción directa, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es multiplicar en cruz. Entonces, multiplico el 4 por el 24, pongo un igual, multiplico el X por el 8. Pero yo lo que tengo que averiguar es el valor del X, ¿verdad? El valor del X es el que yo desconozco. Entonces, para averiguar el valor de X, yo tengo que dejar la X solita para llegar a un resultado que yo diga que X es igual a algo. ¿Ok? Pero para decir que X es igual a algo, yo inicialmente tengo el 4 multiplicado por el 24. Tengo el igual que el X está multiplicado por el 8. Necesito dejar la X solita. Esta de acá necesito dejarla solita. Profe, pero ¿cómo la dejo solita? Ahí es donde tal vez muchos se me confunden, que es la parte que nos está costando ahorita. Yo puedo resolver esta operación. 4 por 24, esto nos da 96. Resolvamos. Eso nos da 96 igual a X multiplicado por 8. Pero necesito dejar la X solita. Para dejar la X solita, yo necesito quitar este 8 de aquí, pero no puedo quitarlo como yo quiera. No puedo llegar y decir automáticamente, no me sirve el 8 y lo quito. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo datos de mi resultado. Entonces, lo que yo hago es decir lo siguiente. La X no quiere estar con el 8. Se quieren separar. Veámoslo como un matrimonio que no está funcionando, se quiere separar. Entonces, este 8 se va a ir triste para el otro lado a buscar a ver con quién se junta. Pero resulta, sucede y acontece que la técnica que tenía él para estar junto con el X no funcionó. Y entonces él, para irse a ser feliz con el 96, va a llegar a hacer lo contrario de lo que hacía con AX. Entonces, si con AX lo que hacía era multiplicar, al 96 va a llegar con habladilla de que lo va a dividir, que va a ir a hacer lo contrario. Y se fue. Y dejó entonces ahora la X solita. Entonces, si pasó a hacer lo contrario, ahora sí, 96 lo divido entre 8, ahí es donde obtenemos el resultado 12. 12. Y 12 es igual a 12. Ajá. Ahora ¿Me sí. explico un poquito mejor por ahí? ¿Qué tal? Claro, Sí, profe. Ahora listo. sí. Sí, profe, Ya. clarísimo. ¿Quién iba a decir entonces que el problema de los matrimonios funcionaba? Ok, entonces Parece mi vida. estamos con la proporción directa. Ok. Ahora, Todavía la gente vamos a se la casa, proporción. dice. Y todavía se casan, ¿verdad? Vamos a la proporción inversa. La proporción inversa, vamos a ver. La inversa
va a ser lo contrario. Ojo y mucha atención acá. Si yo decía que conforme aumentaban, o sea, si aquí aumentaba o bajaba, vamos a ver cómo puedo explicarlo acá en la directa para que podamos diferenciarlo de la inversa. A medida en que yo tengo cosas, si van a aumentar, tienen que aumentarme la otra. Por ejemplo, en este caso que tenemos 8 personas, si la cantidad de personas aumenta, la cantidad de huevos va a aumentar. O incluso hubiese sucedido también. Si acá la cantidad de personas disminuye, ¿verdad? Si aquí en lugar de tener 24 personas tenemos 6, entonces acá la cantidad de personas disminuye y aquí en la cantidad de huevos también tiene que disminuir. No puede suceder que aquí las personas disminuyen y los huevos aumentan, porque entonces ya sería proporción inversa. No sé si me explico por ahí. Si aquí baja también. Si baja a la izquierda, vamos a ver, si baja por aquí. Si baja por aquí, aquí baja también. Okay. O si aquí sube, aquí sube también. Ahora, vamos a la proporción inversa, que es lo contrario. Veamos la proporción inversa. La proporción inversa nos dice, como ejemplo, lo siguiente. Veamos. Si yo estoy construyendo una casa, vamos a poner el ejemplo, construir una casa. Vamos a tener por acá el número de obreros. Y por acá el número de días de trabajo. Veamos lo siguiente. Supongamos que si yo tengo 10 obreros trabajando, voy a durar 3 días construyendo esa casa, ¿verdad? Pero si tengo 5 obreros trabajando, vamos a ver, aquí lo borré. Si tengo por acá 5 obreros trabajando, ¿ustedes qué creen? ¿Que va a aumentar o va a disminuir el número de días de trabajo? Va a aumentar. Va a aumentar, ¿verdad? Van a durar más haciendo esa casa. Ok. Entonces, ¿qué sucede ahí? Noten la diferencia de la directa a la inversa. Vean que por acá disminuye el número de obreros. Pero acá, en lugar de disminuir, ¿qué sucede? Aumenta. Ok, podemos verlo como aquí un menos y aquí un positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la inversa son lo contrario. Uno aumenta y uno disminuye, o uno disminuye y otro aumenta. Y en la directa, ambos aumentan o ambos disminuyen. Pero no se puede uno y el otro no. ¿Me explico? Ok, muy bien. Sí, yo siempre he visto Pero, lo inverso, que es ajá. como lo contrario de. Ajá, exactamente. Entonces, si en la proporción directa multiplicábamos en cruz, en la proporción inversa multiplicamos en línea. ¿Qué quiere decir en línea? Que vengo, multiplico el 10 con el 3 y multiplico el 5 con el X. ¿Ok? Y resolvemos. 10 por 3 es igual a 5 por X. 10 por 3 lo podemos multiplicar, que eso nos da 30. 5 por X. El 5 y el X están teniendo ahí problemillas de relación y entonces el X quiere quedar solito y le dice entonces el X al 5, váyase, ya no quiero estar con usted. Pero como el 5 no está acostumbrado a estar solo, quiere ir a conquistar ahí al 30. Pero como no le sirvió la habladilla que tenía con el X, que era un por, llega con otro cuento.
a dividir al 30. Y entonces, el 30 dividido entre 5, eso nos va a dar 6. Y esto es igual a X. Entonces, ¿qué quiere decir por acá? Que si tengo 5 obreros, voy a durar 6 días de trabajando. ¿Dudas? ¿Preguntas? Así ¿Cómo está estamos? mejor Rosa la explicación. Ok. Entonces, espero que haya quedado claro la proporción directa y la proporción inversa. Aprendas en esos conceptos. No se los... Ajá, claro, por ahí escucho a alguien. No, me pareció. O serán por ahí, decía mi abuelita, las santas ánimas del purgatorio que me están llamando. Sí, porque ahora sí se No, entendía más estamos fácil bien por ahí. ocasión, sí. Ok. Entonces vamos a ver. Bueno, todavía nos queda tiempo. Por ahí hay una chica que me preguntó un ejercicio. Estaría bonito, pero ahorita lo tengo. Vamos a ver si lo puedo como redactar. Profe, ¿cómo es para sacar el punto medio de los segmentos en el plano cartesiano? Bueno, básicamente el punto medio, los segmentos. Vamos a ver si podemos hacer uno por aquí. Usted tiene un plano cartesiano, ¿verdad? Supongamos que en el plano cartesiano este puntito lo va a llamar 1, a este lo voy a llamar 2. Vamos a ver. Está en modo segmento 2, 3. Voy a hacerlo súper chiquitito para que quede bonito. A este le va a llamar menos 1, a este menos 2 y a este menos 3. No es tan a escala, pero ahí más o menos se logran ver. Este sería menos 1, menos 2, menos 3. Acá sería 1, 2 y 3. Supongamos que yo voy a trazar un segmento que va a pasar por los puntitos X, Y. Esas dos señoritas se pueden disfrazar de lo que sea. Entonces, el X puede tomar el valor de 1 y 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que este, voy a hacerlo mejor de allá para abajo, este es X y este es Y. Pero para trazar un segmento yo necesito como mínimo 2 puntos. Entonces voy a decir que tengo el punto menos 1,3. ¿Ok? Vengo y ubico esos puntos. Como la X se puede vestir de lo que sea, entonces aquí el caso X es menos 1 y aquí Y es 3. Y ubico en el plano cartesiano. Ubico el punto 1.2. El punto 1.2 sería el 1 en X y el 2 en Y. Entonces, recordemos que este es el eje de las X y este es el eje de las Y. Por acá, trazamos líneas rectas. Y por acá debería estar el punto 1,2. Y por acá, vamos a ubicar el punto menos 1,3. Menos 1 sería el valor en X y el 3 sería el valor en Y. Entonces vengo por acá, subo. Más o menos como por aquí está el punto menos 1,3. Y ahí es donde surge el famoso segmento que pasa por esos dos puntos. ¿Cómo trazo yo el segmento? Bueno, vamos a ver si puedo hacerlo con un poquito más a escala. Ok, más o menos como ahí. Ahí tenemos el segmento que pasa por esos puntos. Necesito, mucha atención, necesito calcular el punto medio de esos dos puntos. Y ahí es donde yo utilizo una fórmula llamada el punto medio. ¿Cómo calculamos el punto medio? Bueno, el punto medio lo calculamos de la siguiente manera. X1 menos X2 entre 2, más no me equivoco. Voy a revisar un momento la fórmula para no
equivocarme yo y equivocarlos a ustedes. Sí, profe, es entre dos. Se divide entre dos. Ok, vamos a revisar que los pares ordenados estén bien. Ok, acá en lugar de un menos es un más. Ahí los hubiese equivocado y aquí sería entonces Y1 más Y2 entre 2. Profe, pero ¿quién es Y1? ¿Quién es Y2? ¿Quién es X1 y quién es X2? Bueno, inicialmente nosotros tenemos dos puntos, ¿verdad? Tenemos un primer puntito, que sea con el que yo quiera empezar. Yo voy a tomar, por ejemplo, este, menos 3,3. Y tenemos otro puntito que va a ser 1,2. Este va a ser entonces el punto 1 y este va a ser el punto 2. ¿Qué quiere decir entonces? Que a este de acá yo le voy a llamar X1. Este de acá yo le voy a llamar Y1. ¿Por qué? Porque es del punto 1. Ahora, este de acá yo le voy a llamar X2 porque es del punto 2. Y a este le voy a llamar Y2 porque es del puntito 2. Aquí ustedes hubiesen podido llamar a este 1 y este 2, no importa cuál de los dos llamen primero, ¿verdad? Lo que importa es que ya ahí sí entonces se identifiquen quién es X1, Y1, X2, Y2. ¿Y ahora qué hacemos? De ahí simplemente venimos y cambiamos estos valores por los números, porque recuerden que esas letras se disfrazaban de lo que fuera. Entonces, si nosotros sabemos que X1 es menos 1, venimos por acá y ponemos, en lugar de X1, ponemos menos 1. Sumamos. Ahora, ¿quién es X2? X2 dicen por acá que es 1. Ok, muy bien. Y eso va a estar dividido entre 2. Ponemos una coma, no se nos olvide. Ahora, Y1, ¿quién es Y1? Y1 es 3. Entonces venimos por acá y ponemos el 3. Sumamos. ¿Quién es Y2? Y2 es 2. Y eso va dividido entre 2. Resolvemos. Menos 1 más 1, si yo debo y pago, de ahí debía un colón y pago, de ahí me quedé sin nada, pero por lo menos salí de la deuda. Entonces me va a quedar 0 entre 2, coma, 3 más 2 me da 5 dividido entre 2. Ok, muy bien. Ya casi tenemos el resultado. Ahora, 0 dividido entre 2, de ahí, si no tengo nada, pues no lo puedo repartir con nadie. Entonces me va a quedar 0, coma, 5 entre 2, que eso es 5 entre 2. Y eso es el punto medio. No sé si me explico. Por ahí, chica. Básicamente es que usted identifique dos puntos y aplique la fórmula. Entonces el punto medio es 5, 5, 2. El punto medio sería este, 5,5 medios. Ah, 5 medios. Ujú. Igual en ese caso, pues a mí fue porque como inventé el ejercicio me salió con fracción. Ajá, Pero en el caso de ajá. ustedes, buscan la forma, o sea, en los exámenes de ustedes, que les dé un numerito exacto, ¿verdad? Entonces Ah, no se ok. preocupen por eso. Ujú, Ah, está bien. ujú. ¿Sí te queda claro? Ah, Sí. sí, es como aplicar Ok, ahí la formulilla, ¿no? la fórmula. Ajá. Entonces, pasos a seguir. Identifica los dos puntos. Punto 1, punto 2. ¿Ok? Ya después que identifica los puntos, usted dice, si este es el punto 1, a la X le voy a llamar X1 y a la Y le voy a llamar Y1. Si este es el punto Ujú. 2, a la X le voy a llamar X2 y al Y le voy a llamar Y2. Me aprendo la fórmula. Ya aprendida la fórmula, usted va a la fórmula y solo cambia valores y resuelve. Esos son los 3 pasos a seguir para calcular el punto medio. Ok. Ujú. Ahí, entonces, gracias. Con muchísimo gusto. No sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta. No, profe. Ahora voy a No, ver profe. el video para repasarlo. Ok. Y bueno, antes de quiero resolver un ejercicio más, porque esto es un ejercicio muy bonito, que creo que fue Lauren, si más no me equivoco, la que me preguntó ahora, que me decía, profe, es que yo no lo puedo calcular porque no me acuerdo de la proporción, de la regla de 3. Y es un ejercicio muy curioso porque muchos van a decir,
Ay, es un ejercicio de regla de 3, pero vieran que no es de regla de 3. Voy a buscarlo, ya les digo cuál era. Creo que estaba por aquí como dentro de los 40. Creo que era el 46. Vamos a ver. Profe, Sí, claro. yo no logré hacer la 44. No pude, le di, no pude. 44. Una máquina empaca cierta cantidad de toneladas de papel por hora. La siguiente tabla. Ok. Podemos hacer ese 4. Hagamos ese 4. Está bonito. También. Si no nos da tiempo, hacemos el otro. Vamos a ver. Este es de sucesiones, que creo que una chica fue la semana pasada también que me preguntó por sucesiones. Vamos a ver. Yo estudié haciendo la profe y me daba 55, ¿no? Pero Ok, no vamos la... a ver. Nos dicen lo siguiente. Dice que una máquina empaca cierta cantidad de toneladas de papel por hora. Ok, muy bien. Cierta cantidad de papel por hora. Ok. Dice que la siguiente tabla muestra la cantidad de toneladas de papel que empaca la máquina al cabo de 5 horas. Ok. Entonces, nos dicen lo siguiente. Nos dicen que en una hora, vamos a ver, dicen que en una hora la máquina empaca 4 toneladas. En 2 horas la máquina empaca 7 toneladas. En 3 horas, 11 toneladas. 4 horas, 16 toneladas. 5 horas, 22 toneladas. Esto, aunque ustedes no lo crean, son sucesiones. Y las sucesiones tienen un orden a seguir. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Veamos que en la primera empaca 4 toneladas. En la que sigue, en la posición 2, empaca 7 toneladas. En la posición 3, 11 toneladas. Si nosotros nos ponemos a identificar, vean que de la posición 4, de aquí del 4 al 7, hay una diferencia de 3. Ok, muy bien. Del 7 al 11 hay una diferencia de ¿cuánto? Ah, bueno, De hay una 4. diferencia de 4. Ok, muy bien. Del 11 al 16 hay una diferencia de ¿cuánto? De 5. De 5. Del 16 al 22 hay una diferencia de 6. Y ahí podemos ir identificando que van en orden las diferencias. Entonces, si yo por acá ubico la posición número 6, de acá a acá debería de haber una diferencia de 7. Entonces, 22 más 7, eso me da 29. Es decir, cuando cumplo 6 horas, la máquina empaca 29 toneladas. Ok. Seguimos. Cuando son 7 horas, de acá a acá, ¿cuánto va a ser la diferencia? De 8. 29 más 8, eso nos va a dar 37. Es decir, que en 7 horas la máquina empaca ¿cuánto? 37 toneladas. Pero yo necesito averiguar hasta la posición número 9. Es decir, por acá entonces voy a tener el 8. Y por acá debería de tener el 9. ¿Cierto? Ahora sí, sigamos. Del 7 al 8, es decir, acá deberíamos de tener una diferencia de ¿cuánto? De 9. Es decir, 37 más 9, ¿cuánto nos da eso? Eso nos va a dar 46. Y de acá a acá deberíamos tener una diferencia de 10. Es decir, que entonces en la posición número 9 56. va a ser 56. Y esa debería de ser nuestra respuesta. Revisemos a ver. Si dentro de las respuestas está la opción número 56. Y acá está. La respuesta es la C.
¿Dudas, preguntas con este? No sé si te quedó claro, Laura, a vos principalmente me preguntaste también. Y el resto de la Súper bien. clase también. No entendí. Todo claro, entonces, sí. No, profe, yo no. No, no lo entendiste. Es que me Profe. perdí ahí cuando iba contando 4, luego 5, 6. Ahí fue donde ya me pierdo yo. Ok, ve. Es una Dígamele, sucesión. por lo que yo entendí, profe, Ajá, por lo ajá, que yo entendí, dígame, va de 3, 4, lleva una Ajá. hora además, 4 a Ajá, 5 va una hora, de 5 a 6 va 8 horas, y así se va. ¿Es eso? exactamente. Lo que va es Cada que que va avancen, se suma un cada que dígito. avancen, la diferencia es mayor. Ajá. Va Entonces, por ejemplo, subiendo un número más. ajá, vea que, o sea, la sucesión tiene que llevar algún orden. El orden que lleva ella es que conforme van pasando, vamos a ver, conforme van pasando, vea que de acá a acá tenemos 3, ¿verdad? Del 4 al 7. Del 7 al 11, ¿cuánto tenemos? 4. Es decir, al 7 yo le sumo 4 y obtengo 11. Al 11, si yo le sumo 5, obtengo 16. Al 16 le sumo 6, me da 22. Y eso quiere decir entonces que voy sumando un número después de este. Entonces, eso quiere decir que al 22, en lugar de sumarle 6, que era el anterior, le voy a sumar 7. Al 29, en lugar de sumarle 7, le voy a sumar ¿cuánto? 8. Al 37, en lugar de sumarle 46, le voy a sumar ¿cuánto? 9. Y al 46, en lugar de sumarle 9, le voy a sumar 10. Es decir, le voy a ir sumando un número de más con respecto a lo que le sumé al anterior. Ahora no sé si me explico un poquito mejor por ahí. Listo, profe, ya entendí. Sí, Y la 43, pues, Está bien, como yo entendí que es, digámosle al 3, súmale uno de más, y el 4 Ajá, uno de muy más, bien. y así se va. Ajá, muy bien. Por ahí me preguntan Profe, el pero hay 43. diferentes tipos de sucesiones porque yo hice un examen que era multiplicando y lo Ujú, que le da exacto. de Incluso hagamos el... resultado le tenía que 40. multiplicar digamos, si fuera la tabla del 3, por ejemplo, el resultado multiplicarlo por 3 y así sucesivamente. Así que hay muchas diferencias. Exactamente. Incluso La chicos y 43 chicas. multiplicando. Ok, la 43 también. Sí, bueno, ahí aclarando también lo que decía la compañera por ahí, que hay diferentes tipos de sucesiones, y sí, hay muchos tipos de sucesiones. Incluso hay hasta sucesiones con letras. Una vez, no se me olvida, en una clase como actividad, yo había hecho una sucesión con letras. Y no se me olvida que los chiquillos hasta que se jalaban los pelos y decían, profe, es que usted sí es tramposo, ¿cómo nos va a poner eso? No logramos encontrar el resultado. Y el profesor como bandido por ahí estaba muerto de risa, ¿verdad? Pero es una sucesión que a veces cuesta interpretarlo, pero vean lo siguiente. Si yo vengo y a ustedes les escribo, no sé, por ejemplo, vamos a ver. Vengo por aquí y les escribo. ¿Ustedes podrían identificar cuál es la letra que hace falta aquí en esta sucesión? Es algo muy bonito. Después se lo aplican a sus hijos, primos, hermanos, sobrinos. a ver, profe. Es una No, profe. sucesión. Eso lleva un orden. No. ¿Qué tal si yo... No, profe. No. ¿Qué tal si yo relaciono cada una de esas letras con la primera letra de cada mes? La E. M, Ahora sí, entonces, la Mike. M. La M, ¿verdad?
Sí. ¿Por qué? Porque sería la E Porque de en enero, mayo. la F de febrero, la M de mayo, la A de abril, la M, esta es la M de marzo, perdón, la A de abril, la M de mayo, la J de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y eso son una sucesión. ¿Por qué? Porque lleva un orden que comúnmente conocemos. Y eso son sucesiones, chicos y chicas. Pero, profe, a nosotros nunca nos explicaron eso. Aquí en Acosta, eso no lo vio el profesor, que lo diga Lauren. A ver, bueno, por lo menos ya lo sabe para el examen, ¿verdad? Por ahí, ya se sacó la duda. Vamos a ver el 43. Y esa, bueno, es la idea de las clases, ¿verdad, chicos y chicas? Que ahí aprendamos cositas nuevas. Entonces, hagamos ese 43 para cerrar la clase de hoy. Y veámoslo por acá. Esto es otra sucesión numérica también. Veamos lo siguiente. Tenemos la sucesión que dice que va de 2 a 6, de 6 a 18. Luego sigue el X y luego sigue el 162. Y ahí ustedes dirían, ay caramba, profe, pero ¿cómo es su sucesión? Yo no sé cuál es la diferencia. Cuando nosotros tenemos una sucesión, voy a escribirla por acá. Lo más común y lo más típico que nosotros hacemos es identificar cuál es la distancia que hay entre un número a otro. Por ejemplo, de 2 a 6 hay una distancia De 4. De 4. Que yo multiplicando por 3, me parece. 2. ¿verdad? Ajá. Por acá no conozco cuál es la distancia. 54. Pero sería. vean algo muy importante. 54, Por ahí sí. dicen que Esa era la que 54. yo había dicho que era como de multiplicar. Por eso Ajá, pensé multiplicar que era por 3. diferente a otras sucesiones. Ok, ajá. Vean que 8, acá 8. en 16. la posición 1 tenemos un 2, en la posición 2 tenemos un 6, en la posición 3 tenemos un 18, aquí un 4 y aquí un 5 en las posiciones. Entonces, lo que hacemos es que en la posición que corresponde, vean que si yo agarro aquí el 2 y lo multiplico por 1, tengo el 2. El 6, ¿verdad? Agarro entonces el 2 y lo multiplico por 3, eso me va a dar 6. Vamos a ponerlo por acá. Esto me va a dar 6. Por acá, el 3 de la posición en el que está, lo multiplico por 6, que era el anterior. Esto me va a dar 18. Ok. Acá en la posición 4 es la que yo no conozco, pero si yo ya logro identificar el patrón, es que yo multiplico por 3 el anterior. Entonces agarro 3, lo multiplico por el anterior, que es 18, y obtengo 54. Que no estoy seguro, porque no sé si de verdad lo hice bien. Bueno, verifico con el que sigue. Si yo agarro 54 y lo multiplico por 5, por 3, perdón, debería darme 162. Revisamos por ahí, 54 Sí, por era 3, correcto. 162, ¿verdad? Y entonces ahí es donde identificamos. ¿Cuál es el patrón? El patrón es que la posición, ¿verdad? En la que estoy, o sea, voy multiplicando por 3 el anterior. Por ejemplo, entonces aquí sería 2 por 3, que me da 6. 6 por 3, que me da 18. 18 por 3, que me da 54. Y 54 por 3, que me da 162. No sé si hay dudas, preguntas con este. Y si ya no hay dudas o preguntas, entonces... Todo claro, profe. Ok. Entonces, chicos y chicas, estamos por la clase de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas profe. gracias, más bien, profe, por este Muchas rato. gracias. Muchísimo Buenas gusto. noches a todos y todas. Bueno, pasen buena noche. Muchas Igualmente. gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Y Suerte, así la paz. chicos. Y buenas noches a todos. Bonitos sueños. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias, profe. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas Igual, noches. igual.